el lugar donde las tenemos. Las suculentas no son para estar adentro de la casa. Hola a todos, mi nombre es Wendy Álvarez y el día de hoy quiero hablarles del por qué razón es que se nos pudren nuestras suculentas. Así que acompáñenme. Lo primero que debemos de saber es que las suculentas y los cactus mantienen agua en sus hojas y en sus raíces. Por esa razón es que no debemos de regarlas mucho, ya que ellas tienen agua dentro de estas hojitas gorditas y bonitas que tienen estas suculentas. Si vemos señales de pudrición en nuestras plantas, entonces lo primero que debemos de ver es por qué razón se nos está pudriendo. Vamos a ver que nuestra maceta, el recipiente donde tenemos la planta, tenga un agujero de drenaje. Tiene que tener un agujero abajo o varios agujeros para que cuando la reguemos el agua pueda salir y no tengamos ningún problema de pudrición. Ya que si no tiene agujero nuestra maceta, nuestro recipiente, entonces el agua se va a quedar acumulada acá y se nos van a empezar a podrir las raíces y las suculentas. Por esa razón, debemos de ver que tengan agujeros de drenaje. Punto número 2, que es algo muy importante, es el sustrato que vamos a utilizar para nuestras suculentas. El sustrato que debemos de utilizar para ellas debe de ser muy drenante. No debemos de utilizar el sustrato que utilizamos para las plantas tropicales, por ejemplo, sino que debemos de utilizar el sustrato que pueda mezclarse, por ejemplo, con piedra pómez, y hay personas que lo mezclan con otro tipo de piedras, ¿sí? Esa es la razón número 2 por la cual se nos pueden podrir las suculentas, el sustrato donde la vamos a tener. No debemos de colocarlas en tierra pura, ya que si la colocamos solo en tierra, esa tierra se nos puede apalmazar, se nos puede poner muy dura y las suculentas van a estar hasta engordadas. No va a ser un buen sustrato para nuestras plantas. Entonces, el sustrato que yo utilizo para mis suculentas es brosa, que siempre se los menciono. La brosa son palitos secos, hojitas secas, unos de lombriz. Eso es la brosa. Y la brosa yo la mezclo con piedra pómez. La piedra pómez es una piedra muy drenante, absorbe ahí sí que todo. Hay personas que utilizan otro tipo de piedras, pero lo mezclan con un buen sustrato que lleva humus de lombriz. Hay personas que utilizan la brosa bien triturada, pero ahí sí que depende de cada quien. Pero siempre debemos de combinar el sustrato con piedritas. Recordémonos, imaginémonos dónde podrían estar estas suculentas, estos cactus, el hábitat real de ellos, para que podamos darle una vida similar a la que ellos llevan en su hábitat natural, ¿verdad? Ese es punto número 2. Punto número 3. No debemos de regarle las hojitas. Si nosotros les regamos las hojitas y no tenemos tiempo para poderles quitar el exceso de agua que les quedó en medio, entonces se nos pueden podrir. Y esas hojitas podridas debemos de retirárselas para que no se nos vayan a seguir pudriendo las demás hojas hasta terminar con nuestras suculentas, ¿verdad? Debemos de ver también el área donde tenemos nuestras plantas y realmente les gusta en dónde es que las tenemos. Yo a mis plantas las tengo en pleno sol, en plena lluvia, y cuando se mojan no les pasa nada, no se me han podrido, porque uno tienen un buen sustrato. ¿Cómo lo sé? Porque no se me han podrido y las he estado observando y les va muy bien. Así como esta suculenta, la Black Prince, creo que es esta, y esta suculenta yo no la tengo en pleno sol ni en plena lluvia, sino que la tengo resguardada donde hay techo, porque si no se me puede podrir con mucha lluvia. Esta suculenta no soporta mucha lluvia. Y vean, está muy bonita, tiene ya su vara floral, eso quiere decir que le está yendo muy bien. Bueno, este es el punto número 3. Punto número 4, las temperaturas. Si vivimos en un lugar muy húmedo, debemos de estar en constante observación con nuestras plantas de que el sustrato no lo vaya a tener húmedo también.
porque ahí es donde se nos van a empezar a podrir nuestras suculentas. Debemos de mantener siempre en un lugar airado, en un lugar donde les vaya a pegar aire. Otro punto muy importante es que nuestras suculentas se pueden llenar de hongos por causa de la humedad, y todo esto lo que vamos a lograr es que nuestras suculentas pues se nos vayan a caer. Las suculentas son plantas muy fáciles de cuidar, pero debemos de tenerlas en constante observación. Si nosotros no las estamos observando, no estamos viendo qué les gusta y qué no les gusta, entonces podemos llegar a perderlas. Otro punto importante también es no mantenerlas dentro de casa, porque las suculentas son más para estar fuera, ¿sí? Son más para estar en un lugar donde les pueda dar ventilación, mucha luz solar. Eso es lo que les gusta a nuestras suculentas. Así que este es un punto muy importante también para ellas. Hay personas que dicen de que no pueden tener a sus suculentas en pleno sol, pero lo que pasa es que debemos también de aclimatizarlas. Vean, acá hay canícula, por 5 días no ha llovido, y mis suculentas yo no las he regado para nada, pero vean, están súper bonitas, les gusta el sustrato, les gusta donde las tengo, ¿sí? Entonces, depende también de dónde las tengamos, de lo que les guste a ellas. Yo acabo de adquirir estas suculentas, todavía no sé su nombre porque no las he buscado, pero así como estas suculentas que yo acabo de comprar, las voy a dejar por un ladito donde solo les pega la luz directa del sol y no les está pegando la lluvia aún. Entonces, estas suculentas yo las voy a climatizar a mi área de mis plantas y las voy a dejar ahí que estén tranquilitas. Cuando ya se sientan como en casa, así decirlo, entonces yo ya las voy a transplantar, las voy a pasar a otra maceta, no las voy a pasar a una maceta muy grande, por ejemplo esta. Por ejemplo, esta suculenta no la voy a colocar en una maceta como esta de grande, porque al acumular mucha agua en la maceta se me puede podrir. Entonces, eso también es algo muy importante que debemos de ver en nuestras plantas. El tamaño de la maceta donde las vamos a colocar. No debemos de colocarlas en una maceta tan grande cuando nuestra suculenta es muy pequeña, sino que tiene que ir acorde al tamaño de nuestra planta, la maceta, ¿verdad? Y poco a poco ya la vamos a ir cambiando, depende de cómo vayan creciendo nuestras suculentas. Por ejemplo, esta es una suculenta que va a crecer muy grande, aún no sé el nombre porque no la he buscado, pero se nota que va a ser una suculenta grande. Entonces, esta suculenta yo la voy a tener que cambiar de este recipiente, pero no porque sé de que es una planta que va a crecer muy grande, de una vez la voy a colocar en una maceta grande. La voy a ir colocando poco a poco, depende de cómo me vaya creciendo mi suculenta, así es como la voy a ir colocando en la maceta. Estas suculentas las acabo de traer de un vivero, de un lugar donde las tenían bajo sombra, pero yo no las voy a tener bajo sombra, ni una malla de esas, sino que las voy a tener a luz directa. Entonces, por esa razón es que la voy a climatizar a mi área. También cambiarles el sustrato, porque el sustrato que yo utilizo es muy diferente al que usaban en este video. No sé qué tendrá este sustrato, no sé qué es lo que utilizan para mantener este sustrato, no sé si viene contaminado tampoco. Entonces, por esa razón, la voy a dejar una semana así y luego ya la voy a cambiar de lugar. Como les decía, hay que ver qué suculenta les gusta, que les pegue mucho el agua, la lluvia, y así vamos a evitar que se nos pudra. Ya les he comentado que a mis suculentas les encanta estar en la lluvia y en pleno sol, pero eso sí, siempre las estoy observando, porque por ejemplo, estas suculentas, si yo dejo que le esté cayendo agua en sus hojitas mucho tiempo y no le quito el exceso de agua encima, las hojas se me van a podrir. Si se me empiezan a podrir las hojas de mis suculentas y no se las quito, entonces esa pudrición va a llegar al resto de mis plantas. Un tip muy importante que yo hago con mis suculentas es que, por ejemplo, cuando veo que se me están pudriendo, como las suculentas siempre se pueden rescatar, entonces si yo veo que mi suculenta se me está pudriendo, le quito las hojas podridas, la saco de donde la tengo, de ese sustrato húmedo, la dejo por un lado reposar, que se sequen bien las raíces, y de esa manera es como yo voy a poder recuperar mi suculenta, porque si no la saco de donde está y la dejo así, se me va a terminar de podrir. Pero por esa razón debemos de estar observándolas
que no tengan demasiada agua y que están bien. ¿Cómo podemos hacer? Tocándole las hojitas, verle las hojitas y ya se les van poniendo cafés, negras, es porque ya se empieza la pudrición. Le quitamos todas esas hojas podridas, las dejamos secar y listo. La cambiamos a un sustrato seco, un sustrato nuevo y nuestra suculenta va a volver a dar vida, porque las suculentas son demasiado agradecidas. La suculenta ya la puedo dejar sin regar 2, 3 meses y créanme que ahí va a estar ella, aunque sea muy deshidratada, pero todavía va a estar queriendo tener vida. Cada vez de que hay personas que me dicen de que tiraron sus plantas porque tenían cochinilla o porque estaban empezándose a podrir o porque tenían hongos, y la gente me dice, yo tiré las plantas. Esas plantas, donde quiera que las hayan tirado, están siguiendo con vida. Ellas quieren seguir viviendo porque ellas así son. Yo he tenido suculentas de que corto el tallo, las dejo por un lado, no lo he tirado. Cuando voy viendo, ahí están queriendo sacarle puñitos por donde quiera porque quieren seguir viviendo. Entonces, las suculentas son tan agradecidas y debemos de aprovechar lo máximo de ellas, quitándole lo malo que tienen y dejándolas de que sigan teniendo vida. Bueno, y esto es todo por el día de hoy. Espero les hayan servido los tips que les di acerca de cómo evitar que se nos pudran nuestras suculentas. Les voy a hacer un repaso nada más, un resumen. Punto número 1, la maceta, que tenga drenaje, un buen drenaje. Punto número 2, el sustrato. Si la suculenta no tiene un buen sustrato, entonces se nos pueden podrir, porque el agua se les va a quedar acumulada ahí y no vamos a poder después quitarle esa pudrición. Número 3, a la hora de regarlas, debemos de sopletearle las hojas para que el agua no quede acumulada en las hojas y no se nos vayan a podrir las hojitas que se les quedó el agua ahí acumulada. Número 4 es observar a qué plantas, a qué suculentas sí les gusta el agua y a qué suculentas no les gusta el exceso de agua. Por ejemplo, les dije que a estas suculentas no les gusta el exceso de agua y se me ha podrido muchas veces. Punto número 5, los hongos. Si dejamos que nuestras suculentas se nos estén humedeciendo mucho, les van a caer hongos y esas bacterias también van a hacer que nuestras suculentas se nos vayan muriendo y pudriendo hasta que se nos acaben. Y otro punto muy importante es el lugar donde las tenemos. Las suculentas no son para estar adentro de la casa y tampoco deben de estar en un lugar donde les pegue mucha humedad porque se nos pueden podrir y aparte les pueden caer hongos también. Les motivo a que puedan tener muchas suculentas porque las suculentas son tan bonitas y tan agradecidas y no se van a arrepentir de tener suculentas los que no han tenido, apenas están empezando a tener una. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Espero les haya servido esta información que les di acerca de cómo evitar que se nos pudran nuestras suculentas. Espero me puedan dejar un like, activar la campanita y suscribirse para un próximo video. Así que hasta pronto. Adiós.